Fue uno de los momentos más dolorosos de la historia del metal, no solo porque murió un guitarrista increíble, murió una figura querida por mucha gente. ¿Cuánto racismo estamos dispuestos a perdonar cuando los riffs son demasiado buenos? Bienvenidos a Drakkar Comenta. Hoy vamos a hablar de una banda enorme, una banda que cambió el metal, que marcó a varias generaciones y que todavía suena con una fuerza brutal. Hoy vamos a hablar de Pantera, pero también vamos a hablar de una sombra que sigue ahí, una sombra incómoda, una sombra que tiene nombre propio y es Phil Anselmo. Y la pregunta central de este episodio es difícil. ¿Se puede separar el legado musical de una conducta pública racista? No es una pregunta fácil y precisamente por eso vale la pena hablarla. Pantera no fue cualquier banda. Para muchos metaleros, Pantera fue una puerta de entrada a un sonido muy pesado, más directo y más agresivo. En los años 90, cuando muchas bandas estaban cambiando de rumbo, Pantera llegó con una propuesta que no sonaba suave, ni amable, ni comercial en el sentido normal. Sonaban pesados, sonaban secos, sonaban como una banda que no estaba tratando de hacerle bien a todo el mundo. Pero antes de ser esa Pantera que todos conocemos, la banda tuvo otra vida. En sus primeros años, Pantera estaba más cerca del glam metal y del heavy metal tradicional y tenía una imagen y un sonido diferentes y otra manera de presentarse. Después llegó Phil Anselmo y con él la banda empezó a cambiar. Ese cambio no pasó de un día para el otro, pero se volvió claro con Cowboys from Hell en 1990. Este disco fue un punto de quiebre. Ahí aparece la Pantera que hizo historia. Dimebag Darrell en la guitarra, Vin Paul en la batería, Rex Brown en el bajo y Phil Anselmo en la voz. Dimebag tenía un sonido muy propio, sus riffs eran pesados, pero también tenía groove. No era solo tocar rápido, era hacer que cada riff sintiera grande, fuerte y como recordable, ¿no? Vin Paul no solo acompañaba, su batería tenía precisión y punch. Él hacía que la banda sonara firme como una maquinita. Rex Brown muchas veces no recibe tanto reconocimiento como debería, pero su bajo era una parte clave en ese peso. Él mantenía todo unido. Y Phil Anselmo tenía una voz que encajaba perfecto con su nueva identidad. Era agresivo, gritaba con rabia, pero también tenía presencia. En vivo podía dominar fácilmente el escenario. Después vino Vulgar Display of Power en 1992. Para muchos, ese es el disco definitivo de Pantera. Ahí están canciones como Walk, Mode for War, This Love, A New Level y otras. Ese álbum no fue importante por sus canciones, fue importante porque definió una actitud. Pantera no quería sonar bonita, Pantera quería sonar pesada, real y directa. Luego vino Far Beyond Driving en el 94, un disco más extremo, más duro, más oscuro. Y aún así llegó al número 1 en Estados Unidos. Eso era algo enorme para una banda tan pesada. Después llegaron discos como The Great Southern Trendkill y Reinventing the Steel. Pantera ya no era solo una banda famosa, era una referencia, una banda que había dejado una marca profunda en el metal. Pero mientras la música crecía, también crecían los problemas. La historia de Pantera no fue tranquila, hubo tensiones internas, problemas personales, drogas, distancias entre los miembros y heridas que nunca cerraron. La banda terminó separándose a comienzos del año 2000 y después vino la tragedia. En 2004, Dimebag Darrell fue asesinado en el escenario mientras tocaba con Damage Plan. Fue uno de los momentos más dolorosos de la historia del metal, no solo porque murió un guitarrista increíble, murió una figura querida por mucha gente. Años después, en 2018, murió Vin Paul. Con eso la idea de una reunión clásica de Pantera quedó completamente bloqueada. Ya no estaban los hermanos Abbott y para muchos fans, sin Dimebag y sin Vinnie, Pantera ya no podía existir de verdad. Pero la historia no terminó ahí. En el 2022 se anunció el regreso de Pantera a los escenarios con Phil Anselmo y Rex Brown, acompañados de Zakk Wylde en la guitarra y Charlie Benante en batería.
Para algunos fue una celebración, una forma de escuchar sus canciones en vivo otra vez, una manera de hacerle homenaje a Dimebag y a Vinnie. Para otros fue algo muy discutible. Decían, esto no es Pantera. Y pues es entendible porque la formación clásica no está completa. Y en una banda como Pantera, pues eso pesa mucho. Pero además de esa discusión musical, había otra discusión mucho más seria. Phil Anselmo. Y aquí entramos en el tema delicado. En 2016, durante un evento llamado Dimebag, que se hacía en honor a Dimebag Darrell, Phil Anselmo fue grabado haciendo un gesto asociado al nazismo y gritando una frase de supremacía blanca. No fue un rumor, no fue algo que alguien dijo que pasó. Hubo video y eso hizo que la reacción fuera inmediata. Muchos músicos de la escena metal lo criticaron, muchos fans también. Para mucha gente fue una línea que no se debía cruzar. Al principio Anselmo intentó explicar que era una broma relacionada con el vino blanco, pero esa explicación no convenció a mucha gente y es fácil entender por qué. Hay cosas que no funcionan como broma, hay símbolos y palabras que tienen una historia demasiado fuerte y no son cualquier cosa, no son simples provocaciones de escenario. Después Anselmo pidió disculpas. Dijo que estaba arrepentido, que se sentía avergonzado. También ofreció alejarse de Down, una de sus bandas, si eso era lo mejor para los demás músicos. Pero el daño ya estaba hecho. Y aquí empieza el verdadero debate. ¿Qué hacemos con la música cuando personas importantes detrás de esa música hacen algo así? ¿Borramos todo? ¿Seguimos escuchando como si nada? ¿Podemos admirar un riff y al mismo tiempo rechazar una conducta? Yo creo que la respuesta más honesta no es simple, porque Pantera no es solo Phil Anselmo. Pantera también es Dimebag, Vinnie y Rex. Pantera también es una historia musical enorme. También son canciones que marcaron la vida de millones de personas. Pero tampoco podemos decir, bueno, la música es buena, entonces no importa. Sí importa. Importa porque cuando un artista hace algo público en un escenario frente a gente, eso tiene peso. No es lo mismo que una mala frase dicha en privado. No es lo mismo que un don nadie cometiendo un error pequeño. Estamos hablando de un gesto y una frase ligados al racismo y al odio. Y en el metal esto es especialmente importante. ¿Por qué? Porque el metal muchas veces habla de libertad, de rebeldía, de ir contra lo establecido. Pero si vamos a cuestionar religiones, gobiernos, guerras, iglesias, políticos y sistemas, también tenemos que ser capaces de cuestionar a nuestros propios ídolos. No podemos ser rebeldes solo cuando es cómodo. La rebeldía también debe mirar hacia adentro. Y esto no significa que todos tengan que llegar a la misma conclusión. Hay gente que dice, yo no puedo escuchar más Pantera. Y es una posición válida. Hay otros que dicen, yo separo la música del artista, pero no justifico lo que hizo. Esa posición también existe. Hay quienes dicen, Pantera es demasiado importante para reducirla a Phil Anselmo. También se puede entender. Pero lo que no me parece honesto es negar lo ocurrido o tratarlo como si fuera una tontería. Fue grave. Y si alguien pide perdón, el perdón no borra automáticamente las consecuencias. Pedir disculpas es un paso, pero no obliga a nadie a olvidar, no obliga a nadie a comprar una entrada y no obliga a nadie a sentirse cómodo. Por eso cuando Pantera volvió a tocar, la polémica también volvió. Algunos festivales cancelaron presentaciones. En Alemania, por ejemplo, la reacción fue fuerte. Y tiene sentido porque en un país con esa historia, este tipo de gestos pues, tienen un peso aún mayor. Para algunos fans esas cancelaciones fueron exageradas, para otros fueron necesarias. Y ahí está el punto. Pantera ya no puede existir sin una conversación alrededor. Antes hablar de Pantera era hablar de los riffs, de discos, de Dimebag, de groove metal, de fuerza. Ahora también es hablar de responsabilidad. Y no porque la gente quiera arruinar la música, sino porque la música no vive en el aire. La música la hacen personas. Bueno, hasta ahora. Y las personas tienen actos, historias y consecuencias. Ahora, ¿se puede separar la obra del artista? A veces sí, pero nunca de manera limpia.
Uno puede escuchar una canción y sentir algo real. Eso no desaparece. Si Walk se marcó, te marcó la vida. Si Cemetery Gates te tocó. Si Damnation te voló la cabeza. Eso hace parte de tu historia como oyente. Pero puedes decir, esto me gusta, pero no voy a defender lo indefendible. Esa frase me parece interesante. No defender lo indefendible. Porque una cosa es reconocer la importancia de Pantera y otra cosa es convertir a Phil Anselmo en víctima de la crítica. No es víctima por haber sido cuestionado. Fue responsable de sus actos y el público también tiene derecho a responder. El metal siempre ha jugado con lo oscuro, con lo extremo, con lo incómodo. Pero una cosa es usar imágenes duras para hablar de la condición humana, de la muerte, de la rabia o del caos. Otra cosa es usar símbolos racistas y después decir que todos están exagerando. Ahí hay una diferencia muy grande. Y también hay otra pregunta. ¿Qué esperamos de los artistas después de una caída así? ¿Basta con pedir perdón? ¿Hace falta un cambio visible? ¿Hace falta hablar más claro contra el racismo? Cada persona tendrá su respuesta. Pero para mí, cuando alguien comete un acto público de este tamaño, también necesita una reparación pública equivalente. No solo decir, lo siento, sino demostrar con el tiempo que entendió el daño y que son sinceras esas disculpas. Y aún así, habrá gente que nunca lo acepte. Y eso también es parte de las consecuencias. Pantera es una banda con un legado enorme. Eso no lo puedo negar. Su influencia está en el groove metal, en el metal moderno, en el hardcore, en el metalcore, en muchas bandas que vinieron después. Pero ese legado tiene una mancha, no una mancha pequeña, una mancha que obliga a hablar con cuidado. Y tal vez esa sea la manera más madura de tratar el tema, no borrar la historia, pero tampoco maquillarla. Decir Pantera fue una banda fundamental. Sí. Decir Dimebag fue uno de los guitarristas más importantes del metal. Sí. Decir Vinnie Paul fue parte de una base rítmica única. Sí. Decir Rex Brown merece más reconocimiento. Sí. Y también decir Phil Anselmo hizo algo racista en público. Y eso no se puede justificar. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Estamos todos de acuerdo. La historia real casi nunca es cómoda. Y la historia del metal tampoco. A veces nuestros discos favoritos vienen cargados de contradicciones. A veces una banda que nos dio fuerza también nos obliga a hacernos preguntas difíciles. Y quizá es mejor que vivir en una fantasía. Porque amar el metal no significa apagar el pensamiento. Amar el metal también puede significar pensar más fuerte, preguntar más, no tragar entero, no arrodillarse ante ningún ídolo. Ni siquiera ante los ídolos que tienen los mejores riffs. Entonces, cierro con esto. Yo no creo que haya una sola respuesta para todos. Cada persona decide qué puede escuchar, qué puede apoyar y dónde pone su límite. Pero sí creo que hay una responsabilidad mínima. No negar los hechos, no minimizar el racismo y no usar la grandeza musical como excusa para limpiar la conducta pública dañina. Pantera sigue siendo una banda gigante, pero la sombra de Phil Anselmo también sigue ahí. Y si vamos a hablar del legado, tenemos que hablar de todo. De la música que golpeó el mundo, pero también de las acciones que dejaron heridas. Porque una escena fuerte no es la que oculta sus problemas. Una escena fuerte es la que se atreve a mirarlos de frente. Esto fue Drakkar Comenta. Espero verlos en un próximo episodio.